Buenos días, queridos hermanos y queridas iglesias del Señor. Un domingo más estamos aquí dándole la gloria al Señor que solamente Él se merece. Hermano, bienvenido a la casa del Señor. Amén. En esta mañana te queremos deleitar con la palabra del Señor. Amén. Queremos darte ánimo desde aquí, desde la iglesia, que usted esté bien. Nosotros nos encontramos bien, con ganas de luchar, de seguir hacia adelante. Amén. Hermano, antes de empezar la reunión, vamos a presentar pues todo lo que se vaya a conceder, a hacer, Amén. para que la gloria se la lleve Aleluya. Él y para Amén. que Él esté en estos momentos, en este lugar, y Él nos pueda usar como instrumento en sus manos. Amén. Amén. Hermanos, desde ahí, desde su casa, inclinan la cabeza y vamos a pedir al Señor para que Él nos guíe y nos oriente. Y vamos a pedir también por los enfermos. Amén. Querido Padre, te damos gracias porque un domingo más, Señor, estamos en tu casa. Un domingo más, Señor, tú nos has bendecido con esta semana, Señor. Nos has protegido, nos has bendecido materialmente, espiritualmente, Dios mío. Padre, en esta mañana estamos aquí con un corazón agradecido hacia tu persona, Dios mío. Amén. Señor, te pongo la vida de tu siervo José Luis delante de ti, Señor. Te pongo también mi vida, Dios, para que tú nos uses en esta mañana, Dios mío. También te pedimos, Señor, que tu presencia esté en medio de nuestras vidas en este día, Señor, tan especial que tú has creado, Dios mío. Padre, necesitamos que tú, Dios mío, nos hables al corazón, principalmente a nosotros y después, Señor, también a tu pueblo, Dios mío. Por eso en esta mañana, Señor, queremos preparar nuestra tierra para que la semilla, Dios mío, caiga en buena tierra. Amén. Y dé fruto a un 100%, Dios mío. Amén. Señor, estamos agradecidos porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro amparo, Señor. Por eso en esta mañana te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Y amén. Amén. Queridos hermanos, en esta semana pues el Señor nos ha bendecido grandemente, nos ha protegido, nos ha guardado. Y quizásmente, hermano, el Señor pues haya hablado a tu corazón como ha hablado en esta semana a mi corazón. Hermano, vamos a abrir la palabra del Señor por un profeta menor. Y ese profeta se llama, y el libro es Nahum. Hermano, es uno de los profetas menores del Antiguo Testamento. Y en ello podemos ver y podemos analizar en su palabra los consejos para su pueblo, para Israel, ¿no? Y en esta mañana vamos a abrir la palabra del Señor en Nahum 1, versículo 7. Y dice así el Señor en su palabra: el Señor es bueno, fortaleza en el día de la angustia. Y Él conoce a los que a los que en Él confían. Hermano, qué gran privilegio, qué gran palabra para, como otras veces hemos comentado, sea arraigada en nuestros corazones. Querida iglesia, qué bueno es el Señor contigo, conmigo y con su pueblo. Que nuestro refugio, hermano, que nuestro refugio sea Él en medio de las angustias, en medio de las pruebas y en medio de las tentaciones que el enemigo nos pone cada día. Amén. Hermano, ¿por qué? ¿Por qué te digo todo esto, hermano? Porque es nuestro Dios, es nuestro Señor, es nuestro Creador. Hermano, Él solo conoce nuestras vidas mejor que nosotros. Y Él conoce nuestras necesidades, hermano. Querido hermano, en esta mañana yo te quiero dar mucho ánimo. Y también te quiero decir, iglesia, que no dudemos de la bondad de nuestro Dios, sino seguir confiando cada día en su amor, en su misericordia y en su bondad, como he dicho antes, ¿no? Aún, hermano, cuando Dios permite situaciones que no nos agradan, el Señor sabe por qué Él lo permite, hermano. Iglesia,
nos podemos refugiar en esos momentos difíciles, en este día, en las manos del Señor. Él es nuestra protección, hermano. ¿Y sabes por qué, hermano? ¿Sabes por qué? Porque Él nos ha prometido que Él estará con nosotros hasta el fin de todos los días y hasta el fin del mundo, hermano. Y en esta mañana te pido, iglesia, y te transmito, descansemos en sus promesas y en su abundante bondad, hermano, para que todo lo confiemos solamente en Él y por Él y para Él. Hermano, en esta mañana, desde aquí, desde la iglesia, te damos mucho ánimo, que sigas hacia adelante. Vendrán tiempos malos, vendrán tiempos difíciles, vendrán tiempos donde no tengas ganas ni tan siquiera de levantarte. Pero hermano, como te he dicho en esta mañana, confía en el Señor, porque el Señor es bueno, y refúgiate bajo sus alas. Hermano, en esta mañana, pues desde aquí, ánimo y sigue hacia adelante. Y ahora te vamos pues cantar unas alabanzas. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Bendito sea el Señor de nuestra salvación. La palabra de Dios es buena, es eficaz, y en tiempos de angustia, en tiempos de incertidumbre en la que nosotros estamos en este tiempo, podemos alzar nuestra voz, como dice el Salmo, y decirle: grande es el Señor y digno de ser alabado. Grande es el Señor y digno de ser alabado en la ciudad de mi Dios, en su monte santo, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. De la ciudad del gran rey, grande es el Señor, digno de ser alabado en la ciudad de mi Dios, en su monte santo, hermosa provincia. Es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Aleluya, bendito sea el Señor, bendito. Y seguimos alabando su nombre, diciéndole al Señor lo bueno que es, y que para Él, solo para Él, queremos cantar. Amén. Para ti, oh Señor, para ti quiero cantar, tengo gozo en mi alma cuando canto para ti, oh Señor, para ti quiero cantar, tengo gozo en mi alma cuando canto para ti, por tu grande amor eres lo máximo, y mi alma se goza cuando canto para ti, por tu grande amor eres lo máximo, y mi alma se goza cuando canto para ti. Con cánticos de liberación me rodeará, y tu espíritu dentro de mí de gozo saltará. Con cánticos de liberación me rodeará, y tu espíritu dentro de mí de gozo saltará. Porque en ti hay poder y victoria, y me cubres con tu gloria, me libras de la aflicción, oh aleluya. Porque en ti hay poder y victoria, y me cubres con tu gloria, me libras de la aflicción,
al bendecirte, y en tu nombre mis manos alzaré, mis manos te alabarán al bendecirte, en tu nombre mis manos alzaré. Mejor que la vida es tu misericordia, mejor que la vida es tu misericordia. Mis labios te alabarán al bendecirte, en tu nombre mis manos alzaré, mis manos te alabarán al bendecirte, y en tu nombre mis manos alzaré. Amén. Gloria al Señor. Bendito eres, Señor. Bendito eres. Hermanos, ahora vamos a pasar a las noticias de esta semana. Vamos a empezar por el martes, a las 7 de la tarde, estudio bíblico. El miércoles tenemos reunión a las 7 de la tarde, reunión de matrimonio. Hermanos, estáis invitados todos, no solamente los matrimonios, sino todos. El jueves tenemos nuestro culto, nuestro estudio, mejor dicho, a las 7 de la tarde. Y a las 8 nos incorporamos de nuevo a la intercesión, hermano. Muy importante también que esté también ahí apoyando, intercediendo también por los asuntos de nuestro Padre. El domingo, pues, de nuevo tenemos nuestra reunión para glorificar a nuestro Señor. Amén. A las 11 de la mañana. Amén. Hermanos, vamos a orar, vamos a inclinar nuestra cabeza y vamos a orar por la palabra y también por los enfermos. Amén. Para que el Señor mande sanidad y para que el Señor use a su vocero. Señor, te damos muchas gracias, Dios mío, porque tú eres un Dios de vida y un Dios de vida eterna, Dios mío. Señor, en estos momentos ponemos a los enfermos de tu pueblo, Amén. Dios mío, para que en el nombre de Jesús sean sanados, Dios mío. Señor, nos acordamos también de los enfermos, Dios mío, que están padeciendo esta enfermedad, esta pandemia, sobre todo la faz de la tierra, Dios mío. Que tú tengas misericordia y que tú también te acuerdes, Dios mío, de aquellos que no te conocen, Dios mío, para que a través de la sanidad ellos puedan reconocer que hay un Dios por encima de todo, Dios mío. Señor, en esta mañana, Dios mío, te pongo a tu siervo José Luis, Dios mío. Señor, prepara tú nuestro corazón, prepara tú nuestra tierra, Dios mío, para que la palabra que ya tú le has dado antemano, Dios mío, caiga, Dios mío, en buena tierra, Dios mío, y demos fruto a un 100%, a un 70 por 70, Dios mío, y a un 50 por 50, Dios mío. Señor, sabemos que tú quieres lo mejor para tu pueblo. Amén. Por eso en esta mañana, Dios mío, nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser está abierto para entender, para comprender y escuchar tu palabra y el mensaje que tú tienes en esta mañana para tu iglesia. Te lo pido todo y te lo ruego todo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y amén. Amén. Amén, hermanos. Gracias al Señor que estamos un domingo más en su casa para escuchar su palabra, su bendita palabra, palabra que viene del Señor, palabra que viene en un tiempo de actualidad, en un tiempo realmente que se necesita comida abundante. Y dice el Salmo 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben tus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Es decir, estamos ante un salmo, hermanos, lleno de certeza. Al salmista le importa poco el descontrol que lo natural, las catástrofes naturales puedan ocurrir. En aquel tiempo, una catástrofe natural era algo importante, algo que dejaba marca en los pueblos. Pero el salmista es claro, Dios es nuestro amparo y fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones y por tanto no temeremos. Vea la certeza, porque la semana pasada
estuvimos hablando de los elementos que actualmente persiguen a la Iglesia. Concretamente hablamos de un elemento interno, de aquellos profetas, malos pastores, malas iglesias y malas denominaciones que intentan quebrar a la Iglesia desde sus adentros. Y en esta mañana vamos a hablar de la ideología y de la cosmovisión que el mundo está intentando que la humanidad tenga y que neciamente algunos de nosotros estamos cayendo por inercia. Es decir, estamos viendo el mundo de tal forma que el filtro con el que lo vemos, con la percepción que interpretamos el mundo, es dada ya por la ideología del mundo. Y para ello vamos a hablar de una cosa o de dos elementos importantes, de la certidumbre y de la incertidumbre, y de lo que realmente el ser humano necesita y lo que realmente la Iglesia del Señor debe predicar sin ningún tipo de miedo, sin ningún tipo de temor. Querido hermano, querida hermana que me estás viendo, la incertidumbre es algo inseguro, nos da inseguridad. Es aquel que dice, bueno, pasará, no pasará. La incertidumbre crea en el ser humano un espíritu de desconocimiento, tal vez confusión, donde realmente el ser humano no sabe por qué camino tomar, por qué camino concreto ha de caminar, y va dando tumbos de un lado hacia el otro, probando, experimentando, a ver si con esto, a ver si con aquello, hasta que finalmente, cuando llega a sus últimos momentos, no ha hecho nada y sobre todo no ha tomado la decisión más importante que todo ser humano tiene que tomar, y es seguir a Cristo y tener su esperanza puesta en Él. Bendito sea el nombre del Señor. Vean, hermanos, solamente, queridos hermanos, qué dice Juan, capítulo 16, versículo 33. Dice la palabra del Señor así, en Juan, capítulo 16, versículo 33. Estas cosas, dice Jesús, os he hablado para que tengáis en mí paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. El Señor Jesús nos habla de certeza ante un mundo incierto, ante un mundo donde el creyente va a tener incertidumbre, porque la ideología y la cosmovisión del mundo llevan a las personas a la confusión. Y esto es lo que nos está diciendo el Señor en esta mañana. El Señor está diciendo, tú, querido hijo mío, tú, querida hija mía, o tú, que todavía no me conoces, que sepas que yo he vencido al mundo y que en mí, y solo en mí, como dice también el Salmo que hemos leído antes, hay seguridad y hay certeza. El mundo vacila con cosas, vacila con algunos elementos, por ejemplo, como la identidad. La identidad, hermanos. El enemigo ha plantado la duda de la identidad en todos sus sentidos. Lo vemos en la identidad original, es decir, de dónde somos, en la identidad de género que somos, en la identidad vital, cuando una persona es una persona, y en muchos más elementos importantísimos que nos hacen ser seres humanos. Actualmente la ciencia y la historia, cosa que no se ha dado antes, se han aliado para decirnos que el ser humano no tiene una identidad concreta, un origen concreto, sino que su origen es algo dado al azar o dado por casualidad, y no estamos aquí para algún fin específico, porque no fuimos creados por un fin específico. Es decir, estás ahí inciertamente viviendo en un mundo donde tú dices, ¿qué sentido tengo? Porque ni sé de dónde vengo, ni sé dónde estoy, ni sé a dónde voy. Y esta falta de origen nos lleva a cuestionar nuestros interiores, a cuestionar nuestros sueños, a cuestionar nuestros valores, a cuestionar nuestras necesidades. Si no sabemos de dónde venimos, entonces, queridos que me están escuchando, tampoco sabemos
para lo que estamos, ni tenemos ningún aliciente, ningún aspecto positivo para trabajar en el futuro. De otra forma, también se nos dice que también nuestro género no es claro, que podemos nacer de un modo, pero ser de otro y cambiarnos cuantas veces queramos nosotros cambiar de forma. Y esta forma de mal entender, y escuche esto bien, hermanos, de mal entender las emociones caídas del ser humano con respecto, por ejemplo, al sexo y al debate que se está dando ahora sobre la identidad de género, nos ha llevado a vivir en un mundo trans, en un mundo egoísta, interesado solamente por lo propio, donde imperan las emociones y los espíritus confundidos que quieren hacer ver que la libertad del ser humano también debe dictar cómo nos ven los demás. Es decir, yo elijo como tú me ves y tú me vas a respetar. Por lo tanto, si uno es un ser humano y se siente otra cosa, mi libertad exige a los demás que sea aceptado tal y como soy, sin necesidad de un juicio. Es decir, nadie me puede cuestionar. Esto lleva a que lo que vemos no parezca real, que nada sea cierto en ninguna de sus maneras y además que pervierta el uso de nuestro vocabulario, nuestras formas de tratar a los demás y las costumbres planteadas y establecidas y sembradas en los cimientos bíblicos que el Señor nos ha dado. En tercer lugar, hablando de la identidad, hermanos, el mundo manifiesta que la justicia de este mundo, la justicia legal, los tribunales de justicia, no están para dictar sobre lo moral, sino para impartir justicia. Sin embargo, en este siglo parece que la ley está no solo para decir lo bueno o lo aquello de esto, sino también respaldando actos grotescos y antinaturales, por ejemplo, como el aborto. Actualmente, queridos hermanos, la persona es reconocida en las leyes como tal, como persona, es decir, como un ente con derechos, con privilegios y deberes, tan solo cuando nace del vientre de su madre. Mientras está en el vientre de la mujer, no es considerado persona en el lenguaje jurídico y por tanto es considerado como un producto, como algo con lo que podemos hacer lo que queramos hasta el día en que nazca. Y esta distorsión de la realidad, esta realmente incertidumbre de cuándo uno es persona, cuándo no es persona, se están dando los debates, se están dando de cuándo un ser humano que ha sido concebido, que es ser humano desde que muere, pero también en su origen, desde que es concebido, la ley y el ser humano, al no tener una certeza clara, decide con su justicia y decide con su razonamiento caído cuándo es y cuándo no es uno una persona. También hay en este mundo un auge extraordinario del sentimiento. Ya se ha perdido el poder de la razón. En otras palabras, podríamos decir que la razón ha muerto y la que se ha puesto en su lugar o la que ha cobrado vida es el sentimiento. Por eso este siglo valora, querido hermano, las emociones por encima de la razón. Estamos expectantes, vamos a los cultos o vamos a cualquier sitio esperando a ver qué nos transmiten, qué nos hacen vivir, qué nos hace sentir. El problema no es la emoción misma, porque la emoción, querido hermano, es humana y es buena y es mala a veces también. Pero es parte de nosotros. Sino lo malo es poner la emoción por encima de la razón. Y es por este dato que la gente se mueve hoy día más que nunca. Por la razón, por la emoción, más que por la razón. Por eso muchos de nosotros podemos decidir en un momento dado, en un culto, en una oración, en un momento de nuestra vida, dejarlo todo y seguir a Cristo. En un momento de euforia, de exaltación,
Pero cuando enfrentamos la realidad del Evangelio y el camino de la cruz, queridos hermanos, desesperamos y nos frustramos. Porque la emoción es una gran enemiga de una fe razonable. Y por último, no que sea el último elemento, pero en esta mañana, por no decir algunos más, estamos ante la libertad en un siglo sin precedentes egoísta. Una libertad que en palabras suena bien, pero que realmente es esclavitud. Esclavitud hacia los derechos de los demás. Hoy se ha preparado un nuevo orden mundial de libertades pensada no en los demás, sino en los propios individuos. Se carece de una regla, de una ley, para determinar si esto es bueno o si esto es malo. Y solamente impera la decisión egoísta del individuo. Se carece de todo tipo de juicio razonable para decir, bueno, pues es que lo que tú vas a hacer puede ser que de alguna manera pues afecte a los demás. No importa, porque el gusto mío o mi sensación o mi querer o mi emoción está por encima. No juzgamos el gusto. Andamos por el sentimiento en un momento determinado y de nuestra ferviente vida como una manera de expresar o respaldar un falso interés, hermanos, o una falsa interpretación de lo que es la libertad individual. Porque la libertad hoy día, querido hermano, querida hermana que me escucha, impera por encima de todo y de todos. Y de ahí frases como este cuerpo es mío y yo decido hacer con él lo que quiera, frases como yo hago con mi vida lo que quiero, o frases como las de tú te haces tu camino, solo, como tú quieras. Ahora, ¿será cierto eso? En resumen, 3, hermanos, de tantos elementos que el mundo predica hoy día y que podemos ver en cada escenario en el que estamos, en el que paseamos, o en el que vemos, o en el que escuchamos. Todos esos elementos tergiversados que no tienen ninguna certeza, sino que están basadas en la incertidumbre, está permeando, querido oyente, cada aspecto de la vida del ser humano en el siglo XXI. Ahora, el Señor no nos habla en ningún momento de que nosotros tenemos un evangelio incierto, sino que tenemos, dice la palabra más segura, el evangelio más seguro, la escritura más segura. Dice la escritura de Jesús, en labios del propio Jesús, que Él es el camino, la verdad y la vida. La verdad hecha carne, y que su palabra nos alumbra en cada momento de indecisión, porque tenemos un origen y también tenemos una meta establecida por Dios. De ahí que las Escrituras digan en la cuestión de la identidad que tú y yo fuimos creados por Dios. En Génesis capítulo 1, capítulo 2, nos dice y nos relata cómo el Señor nos hizo de una manera concienzuda, es decir, Él eligió hacernos. Vean, por ejemplo, Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Qué nos dice ahí la palabra del Señor? En primer lugar, que tú y yo, como el resto de los seres humanos, no fuimos hechos o no tuvimos, nuestra historia no empieza en el momento en que aparecimos en este mundo. Eso te lo puede decir la historia, la ciencia o la antropología.
que estudia al hombre desde el primer hueso que han encontrado. Sin embargo, la antropología no está en el primer hueso que encontró cualquier persona en el mundo, sino que está en el corazón y en el pensamiento de Dios mucho antes de crear al hombre. El Señor tenía el propósito de crear al hombre, así que tú tienes una identidad forjada y un propósito forjado ya de antemano en la idea del Señor. Antes de la creación estábamos en su pensamiento. Y además dice que lo formó todo. La Escritura dice que formó cielo, que formó tierra, que formó el sol, que formó las aves, que formó los animales, que formó los árboles del campo, etcétera, 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 y que a lo último creó al hombre. Y diremos, bueno, que el Señor creó al último al hombre porque era lo menos importante. Pues no, creó al hombre al último, hermano, porque el hombre sin todos los elementos anteriores no podría vivir. Así que estamos de nuevo diciendo que el hombre no está aquí por azar, sino que el Señor lo formó todo para darnos el escenario adecuado para vivir. Y otra cosa que tenemos que entender es que no fuimos creados de una manera sencilla, sino que fuimos creados con sus propias manos, por las manos de nuestro Señor. El Señor sopló en nuestra nariz, dice, aliento de vida. No lo hizo con ningún otro elemento o criatura de este mundo, sino contigo y conmigo, con el ser humano. Además, también nos dice la Escritura que nos dio órdenes para realizar. Es decir, estábamos aquí con propósito. Dice el Señor, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es decir, el Señor nos dio a ti y a mí órdenes concretas, que nos multiplicáramos, que fuéramos fructíferos, que señoreáramos de alguna manera los animales y la creación. Pero lo que nosotros vemos ahora no es un cuidado natural, sino una explotación. Es decir, el hombre explota en vez de señorear la tierra, lo que hace es explotarla. Por tanto, no estamos haciendo lo que el Señor está diciendo, pero que tenemos órdenes propias para realizar, lo tenemos, y lo dicen las Escrituras. Y además dice el Señor que nos dio un género en particular, o mejor dos, dice la palabra del Señor, y creó Dios al ser humano a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra. A unos varón y a otros hembra. Nos hizo con sus manos, nos dio órdenes, nos dio un género. Y la justicia de Dios, querido hermano, está hecha para estar a favor de la vida. No como la ley dice, sino a través de la vida. Por eso dice Éxodo, capítulo 20. En la ley moral que se le dio al pueblo del Señor, dice en el versículo 7 en adelante, del versículo 1, en adelante dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ve, hermano, el origen que el Señor habla. El Señor le daba al pueblo de Israel un origen. Tú estabas aquí y yo te liberé y yo soy ahora tu Dios. Es decir, no solamente tenemos identidad, sino que también tenemos un Señor y tenemos metas y también unas leyes. Y dice la palabra del Señor, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni la honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para el Señor tu Dios. No haga en él obra alguna.
tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás y no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Es claro que la justicia de Dios está a favor de la vida y del prójimo y de la convivencia. Es decir, existe una protección por parte de Dios de la relación del hombre con Dios, de la relación del hombre con su prójimo y de la relación del hombre con él mismo. Y además la Biblia nos llama a tener una fe verdadera, una fe genuina y no emocional. Cristo en alguna ocasión reta a muchos que querían seguirlo, diciéndoles que seguirlo tenía un costo, que si alguno no dejaba a su padre y a su madre, no era digno de él. Cuando la gente lo seguía al Señor, lo seguían por intereses. Hemos visto que lo seguían por emociones, por intereses, porque querían comer, porque querían ser salvos, etcétera, etcétera. Pero ¿cuántos de esos que siguieron a Jesús, que fueron alimentados por Él, que tuvieron encuentros importantes con Él, estuvieron debajo de la cruz? ¿Cuántos de ellos? ¿Estamos nosotros, queridos hermanos, preparados para decirle al Señor que lo seguimos, pase lo que pase, porque sabemos ciertamente y certeramente que tenemos un futuro con el Señor? La Escritura es, dice ella misma, nuestra regla de fe y de conducta. De fe, porque nos habla de cuál es la fe que debemos seguir. Una fe basada en los principios bíblicos y en la compañía diaria con el Señor, es decir, una relación con el Señor, una fe que nos llama a ser cautos, a protegernos contra el mundo y a vivir un evangelio puro, conociendo las consecuencias que tú y que yo encontraremos en el mundo, contrarias a nuestra forma de vivir. Y por último, hermanos, también la Escritura nos llama a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es claro que la Escritura nos llama a amarnos a nosotros primero. Parece egoísta, pero no significa que ese amor sea egoísta, porque si no sabemos nosotros amarnos a nosotros mismos, ¿cómo podemos nosotros amar al prójimo? Sin embargo, este amor por nosotros no está edificado o ser edificado sobre el egoísmo, sino sobre el amor al prójimo. No haremos nada que atente contra el prójimo en nuestras propias vidas. Pedimos formarnos, pedimos amarnos, pedimos fortalecernos, no para un uso egoísta de nuestra libertad, como lo hace el mundo, sino para conseguir el mejor bienestar por todos y de todos. Existe, querido hermano, un texto clave para entender más la certeza y la incertidumbre, y está en Mateo capítulo 6, versículo 33. Mateo 6, versículo 33. Muchas veces este texto se lee mal o se recuerda mal en muchas de nuestras cabezas. Muchos decimos, buscad primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Pero así no dice el texto. Vean lo que dice el texto. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, es decir, lo que Cristo ha hablado antes, abrigo, comida, bebida, etc., os serán añadidas. Cristo no habla en una incertidumbre al ser humano. No te dice, búscame a mí y ya en alguna ocasión todas estas cosas serán añadidas, sino que en el momento en que tú busques el reino de Dios y su justicia, en ese momento todas esas cosas te serán añadidas. Es algo cierto, querido hermano, algo que no es incierto, y muchas iglesias caen hoy en el error de prometer los regalos de Dios
en un futuro incierto o incluso cuando muramos, pero la Escritura no dice eso. La Escritura nos habla que las bendiciones de Dios llegan en el momento que buscamos su reino y no después de buscarlo. Es en el momento de buscar el reino de Dios cuando dice el Señor: no he visto ninguno de mis hijos mendigar pan. Que no hay nadie que deje algo por seguir al Señor que no sea recompensado ya en este siglo, como dice el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 29. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno, de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Qué bendición, hermanos, de escuchar esa certeza, esa verdad en los labios del Señor Jesús. Que no hay nadie que deje algo por seguir al Señor que no sea recompensado ya en este siglo. Por supuesto, el gran final nos va a venir con la bendición postrera, cuando el Señor dice aquí que nos levantará del polvo para una vida sin llanto, una vida eterna, una vida de felicidad y una vida sin necesidad. Pero te puedo asegurar, mi querido hermano y mi querida hermana, que aquí y ahora el Señor también te bendecirá con sus bendiciones en gloria, que aunque no serán todas materiales, como muchos quieren, bastarán para que vivas una vida de paz y confianza en un mundo que realmente es incierto. Que el Señor te bendiga. Oremos al Señor. Bonita palabra, hermano. Qué bueno es saber que el Señor ya desde antes de la fundación de este mundo, pues nos tenía en la mente y en el corazón. Hermano, vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a rogar, Señor, que esta palabra que ha transmitido nuestro hermano dé fruto a un 100%, hermano. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu gran misericordia y por tenernos, Dios mío, antes de la fundación de este mundo en tu corazón, Dios mío. Señor, gracias por ser nuestro Padre amado. Gracias por tu iglesia amada aquí en el puerto y sobre toda la faz de la tierra, Dios mío. Señor, ahora despídenos con tu paz y con tu bendición, Señor, hasta el próximo día que vengamos a alabarte, a glorificarte y a exaltarte. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén y amén.